Gracias por continuar con nosotros. Hay dolores, alergias, afecciones que nos afectan, que pueden estar escondiendo una causa que podría llegar a ser emocional. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Cómo podemos identificarlo para poder solucionarlo? De eso vamos a conversar esta mañana con el doctor Ernesto Carazo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, por dicha. Doctor, ¿qué puede estar guardando nuestra mente, nuestro cuerpo, ese historial emocional que hace que, por ejemplo, después de pasar por una cirugía, el dolor y la recuperación se alargue más de lo normal? En esencia, nosotros hablamos de inflamación. ¿Okay? La base de todo proceso doloroso o de todo proceso patológico o de toda disfunción inicia con inflamación. Y siempre que hablamos de inflamación, tenemos que revisar la parte hormonal. Y hay una hormona particular que se ha vuelto muy famosa últimamente, que se llama cortisol. Este cortisol, cuando empezamos a producirlo, muchísimo más de lo que deberíamos, empieza a generar en nuestro cuerpo estragos bioquímicos, mecánicos, inclusive, bueno, de origen emocional. El cortisol lo activamos cuando entramos en alerta. Ojo, qué concepto más interesante. No es con el estrés. Es muy confundido el tema del estrés. Sí. Estos estados de alerta es literalmente mi mente creyendo que mi supervivencia está en amenaza. Entonces, cuando hablamos de la parte emocional, lo que hacemos es que nos interesa revisar, investigar, entender para el paciente específico qué de su entorno actual lo tiene en ese estado de alerta. Puede ser una representación en el trabajo, con un colega, con el jefe, la pareja, un tema financiero, un tema de un familiar. Empieza a ponernos en estados en los que ni dormimos bien. Nuestra mente, sin darnos cuenta, pasa ocupada y ocupada y ocupada en un tema, impidiéndome ver otras cosas, impidiéndome disfrutar, impidiéndome cuidarme, impidiéndome chinearme, y eso termina generando un costo biológico en mi cuerpo. Inflamación. Ahora, doctor, es que eso parece ser normal en la vida moderna. Todos sentimos que estamos, ¿verdad?, como con esa amenaza permanente, un estrés permanente, la presa, por ejemplo, en la mañana, el corre-corre, tener 1000 obligaciones, trabajo, emprendimiento, estar de allá para acá. Parece como que forma parte de la vida. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esa realidad sin que la salud nos pase la factura? Lo normal es producir cortisol. Eso es normal. De hecho, por evolución logramos estas respuestas para poder proteger nuestra vida. Por ejemplo, el famoso ejemplo que usa todo el mundo. En las tribus antiguas se acercaba el tigre y entramos en esos estados de alerta físicamente ultrapotentes para poder defendernos. Lo que no es normal es que hoy en día, a pesar de no tener nuestra vida en amenaza, creyamos o sintamos que estamos en amenaza. ¿Qué debemos hacer? No deberíamos de adaptarnos a eso. No podemos, no hemos tenido suficiente tiempo en el planeta para adaptarnos a este montón de cortisol. Esto ha empezado a pasar, de hecho, hace poco, después de la Revolución Industrial, son 300 años apenas. Lo que deberíamos de hacer es entonces, desde nuestro síntoma, ya sea físico, ya sea social, ya sea financiero, ya sea emocional o mental, revisar qué es lo que me tiene en alerta, volverlo a ver y empezar ahora sí a pelotear. ¿Por qué este evento que no debería de hacerme sentir amenazado, me está haciendo sentir amenazado? Sí. Y tenemos que investigar cuál es la implicación emocional de esto y resolver esa implicación emocional. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un mono en la espalda? Uno dice, qué raro, ¿será que hice una mala fuerza? Eso es lo que uno piensa. ¿Cómo hacemos para identificar que ese dolor no es una mala fuerza, es emocional? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Me encanta esa pregunta, gracias. Una mala fuerza usualmente es una respuesta muscular. Una mala fuerza me deja resentido por 2 días, 3 días. Siempre cuando yo le dé reposo, me ponga alguna pomada o algún ungüento antiinflamatorio, de a resolver muy rápido. Si yo después de hacer una mala fuerza sigo con dolor una semana, semana y media, 2 semanas o más, ya tenemos que revisar qué está pasando. Puede ser un espasmo de algún tejido, puede ser algún bloqueo artroquinemático o puede ser un proceso inflamatorio de un origen emocional. Puede ser hasta una inflamación por parte bioquímica. Ahora el doctor de Elvira hablaba sobre el tema de microbiota. Puede ser hasta eso lo que me esté generando dolor. Y tenemos que investigar entonces dónde está el origen y resolverlo acorde. Entonces, muy fácil. Una mala fuerza, el cuerpo se recupera en menos de una semana. Utilicemos esa medida. Si dura más, ya hay que revisar qué está pasando. Doctor, la mente nos logra enfermar, pero también la mente nos logra curar. ¿Qué es la mirada sistémica? Bien, 100% así. En realidad, una frase que nos encanta usar es que si bien yo soy el único capaz de sanarme, no puedo sanar solo.
Entonces, es correcto. En mi mente están todos los procesos que en medicina se conocen como homeostasis, de regeneración, de desinflamación, de curación. Cuando mi cuerpo, mi sistema nervioso central no logra recuperarme durante la noche, eso no está bien, eso no es normal en realidad. Y ahí es donde tenemos que empezar a investigar. La mirada sistémica es una visión terapéutica que nos ayuda a cambiar un poquito el lente con el que vemos el origen de las cosas. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿este qué color? ¿Cuál es? Negro. Negro. Y siempre y cuando no haya daltonismo, todos lo vamos a ver negro. Pero ¿cómo sabemos que esto se llama negro? ¿De dónde lo sacamos? Alguien nos lo dijo en algún momento Correcto. de la infancia. Y ese alguien, en la mayoría de casos, es nuestro entorno familiar. Idealmente madre y padre. Y así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro se monta sobre estructuras previamente conocidas. Yo para saber multiplicar, antes tuve que saber sumar. Para saber sumar, antes tuve que saberme los números. Y para saberme los números, antes tuve que saberme el nombre de los números, tuve que saberme el idioma. Entonces, sobre un conocimiento montamos otro, montamos otro. Y el primer conocimiento que nosotros tenemos de la vida y del mundo viene de nuestros padres y de nuestro entorno familiar. Desde esa realidad es con la que trabaja la sistémica familiar. Es en mi sistema familiar donde yo aprendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es peligroso, lo que es indebido, lo que es inseguro. Entonces, cuando de adulto yo tengo una interacción con mi entorno que me genera este estrés, estos estados de alerta, es porque en ese momento, y cuando hay un síntoma, es porque en ese momento ya me dejó de funcionar esa mirada en el mundo. Entonces, la mirada sistémica lo que hace es que se va al origen de la infancia y revisa qué fue lo que aprendí que hoy ya no me sirve. Y con una herramienta, ahora sí, de aplicación de terapia sistémica familiar, podemos cambiar la implicación emocional de ese evento. Entonces, no modificamos ni la historia ni la memoria, modificamos lo que significa para mí hoy, lo que yo viví en algún tiempo de mi vida en la infancia. ¿Es un proceso parecido a una terapia psicológica? ¿O cómo es ese proceso exactamente? Nosotros lo llevamos con acompañamiento. ¿Okay? En Lumeria tenemos apoyos con psicólogos externos de Lumeria. Estamos también nosotros dentro de nuestra aplicación de herramientas resolutivas que hemos venido aprendiendo, trabajando en conjunto. Nos hemos dado cuenta que las herramientas aplicadas solas pierden mucha fuerza, pierden mucha potencia. Pero cuando vamos tomando el global terapéutico que la humanidad ha venido desarrollando con las décadas y los empezamos a unificar y empezamos a trabajar integrado, por eso es un centro de salud integrativo, el resultado es espectacular. Ahora que usted habla de integrado, ¿se trabaja primero la mente y después el cuerpo o en conjunto? Usualmente a nosotros nos gusta trabajarlo a la vez. Bueno, yo en mi consulta personal lo trabajo muy a la vez. A mí me gusta empezar con el cuerpo físico porque el cuerpo es uno de los avisos más intensos. Nuestra psique, cuando necesitamos un cambio, nos va avisando. A veces me avisa agarrándome con mi pareja o me avisa teniendo un problema en el trabajo. ¿Qué tendemos a normalizar? Y vamos dejándolo, y vamos dejándolo, y vamos dejándolo. Cuando yo no presté atención a ese aviso, mi psique dice, ok, no, necesitamos resolver, voy a avisar más fuerte. Y ahí es donde, ahí empieza a dolerme el hombro, ahí es donde me traba en la espalda, ahí es donde aparece una alergia. Los síntomas físicos son difíciles de ignorar, muy difíciles de ignorar. Los que han tenido síntomas físicos es que son muy evidentes. Y es muy difícil convivir con ellos, es muy difícil normalizarlos. Entonces, cuando mi cuerpo habló, es porque ya necesito prestar atención a algo importante. Entonces, nos gusta mucho empezar con la parte mecánica porque desde ahí vamos jalando información y sacando en eslabones, en una cadena terapéutica, cómo llegar a la raíz. A veces la raíz es emocional. ¿Cómo llegar a la raíz cuando son años los que se tienen tal vez con esa inflamación crónica en el intestino, con ese dolor de espalda, con esas migrañas, todas estas enfermedades que pueden llegar a ser psicosomáticas en algunos casos, y no siempre, pero ¿por dónde se empieza entonces en esos casos donde es más profundo el daño? Nosotros empezamos por las estructuras más inflamatorias del cuerpo. Esto es importante, siempre y cuando no haya un daño en el tejido, que para eso el paciente ya tuvo que haber pasado por una revisión médica, específicamente de especialidad médica. Si no encuentran nada evidente, ya pasan con nosotros. Y ahí a mí me gusta mucho empezar por la parte de filtros. En la parte física, hígado, intestino grueso, riñones, toda la parte que procesa toxinas y que las limpia y depura, por ahí usualmente empiezo yo, para permitir que el cuerpo, todo lo que ha venido acumulando por esos 20, 30, 40 años, rápidamente empiece a botar, a depurar, a limpiar.
A desintoxicarse. Correcto. Generamos depuración bioquímica desde la parte mecánica. ¿Y después qué pasa? Una vez que ya pasa ese proceso, ¿qué sigue? Bien, cuando eso pasa, que usualmente pasa en 1 o 2 sesiones, en lugar de tener 15 o 20 síntomas, el paciente empieza a llegar con 3. Va bajándole. Claro. Entonces, lo que vamos haciendo es que vamos limpiando el montón de síntomas, el montón de enredos con el que llega el paciente, para empezar ahora sí a revisar y a prestarle atención a lo específico. Un avance o una evolución frecuente es que el paciente llega con un dolor de espalda terrible y a la segunda, tercera sesión me dice, vea, todavía me duele, pero ya solo aquí. Va bajando. Va cambiando, se va puntualizando, ya se va volviendo específico. Entonces ya ahí sí podemos empezar a meternos profundo y directo, encontrando usualmente una raíz. Entonces a mí me encanta decir, mi paciente llega con 20 síntomas, pero a mí no me interesa darle tratamiento a 20 síntomas, me interesa darle tratamiento a 3 causas de esos 20 síntomas. ¿Y cómo le llega a eso, doctor? Porque uno dice, algo me frena, yo no sé qué es lo que me está pasando. Hay algo que me está molestando y no me deja vivir, me siento inflamadísima. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hace usted para decir qué es? Bueno. De esas 3 cosas que usted nos dijo, ¿cuáles son? Lo primero ahorita es colmillo. Experiencia, más los estudios que utilizamos. Sí. Con osteopatía, una especialidad mecánica del cuerpo monstruosa, es espectacular. Psiconeuroinmunología, de eso se habla poco aquí. En Europa ha agarrado mucha fuerza ese posgrado. En México, aquí en el continente ha agarrado mucha fuerza también. Sistémica familiar. Entonces, nuestras herramientas de tratamiento son también herramientas diagnósticas espectaculares. Y lo que hemos hecho nosotros es que tomamos estas diferentes visiones y perspectivas y las agarramos en un solo tratamiento. No las utilizamos por aparte y ya. No, desde aquí lo enlazamos a la otra y a la otra. Un dolor físico, ya nosotros vamos aprendiendo cómo descubrir qué mensaje emocional trae ese dolor físico. Y a partir de ahí empezamos a ver eso y empezamos ya ahora sí a refinar la historia propia del paciente y entender exactamente qué necesita. Cuando usted dice sistémica familiar, ¿es lo que los holísticos llaman cadenas generacionales? ¿Va por ahí? Va por ahí. Okay. La teoría sistémica familiar es una teoría de la psicología en realidad. Y es una teoría que estudia justamente cómo lo que yo aprendí en mi infancia, que fue entregado por mí, a mí por mis padres, ellos lo recibieron de sus padres, mis abuelos, y mis abuelos lo recibieron de sus padres, mis bisabuelos. Y en todas las historias familiares hay sufrimiento. Tragedias que se volvieron el punto de referencia para aprender a sobrevivir. Entonces, lo que termina educándose o entregándose muy inconscientemente son las implicaciones emocionales de la historia. Cuando se dice que se hereda una enfermedad, se hereda primero la razón emocional que llega a generar la enfermedad, que es la enfermedad propia. Y pueden investigar sobre epigenética para que vean al respecto un poquito. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias por estar aquí.